Decía ya como conclusión para esta, vamos a esperar a Cuervos. Decía ya para concluir, para cerrar esta respuesta, que que la cohesión se refiere a todas esas conexiones que existen dentro de un mismo texto entre las palabras, las ideas, las oraciones, los párrafos, ¿no? Y eso se puede estudiar con mucho detalle en el material que tenemos a disposición. Existe un material que yo aporté a al contenido de esta semana, que es el de Renquema, o Renquemá, o como se pronuncie. Yo ni siquiera sé dónde es Renquema o Renquemá. Es algo así como polaco, yugoslavo, húngaro, no sé. Pero él escribió eso en francés. Eh, Ese es el material teórico más sencillo que yo he visto con respecto al asunto de de la cohesión, ¿no? Eh, yo puse ahí todo el libro, bueno, creo recordar que puse en los archivos de Canvas todo el libro de Renquema, o cómo se pronuncia, eh, pero lo que se refiere a la cohesión está en el capítulo cuarto, si no recuerdo mal. Eh, por ahí debe estar señalado en Canvas. En alguna parte. Se refiere al curso de redacción de Martín Vivaldi. No, ese es Martín Vivaldi. Yo me refiero al libro de Renquema, que no recuerdo cuál era su primer nombre. Es algo así como Ian. Vamos a ver, voy a entrar en Canvas. Martín Vivaldi es otro autor. Martín, por cierto, es su primer apellido, ¿eh? Eh, entonces, lo deberíamos llamar Martín Vivaldi. Eh, no Vivaldi. A ver, Canvas, Canvas. ¿Cómo entro en Canvas? El libro de Martín Vivaldi es quizá más sencillo, ¿eh? Eh, pero no sé si el libro de Martín Vivaldi esté ahí en el material para Sí. estudiar, para estudiar. Sí, sí, sé que sí está, pero no sé si está para estudiar cohesión. Ah, ya. Bueno, aquí leyéndolo, sí tiene una lección sobre eso, Ah, la bueno, cohesión en el... magnífico. Eso habría que aprovecharlo porque Martín Vivaldi es incluso más sencillo que Renquema. Siempre me siento mal de pronunciar ese apellido porque no sé cómo se pronuncia. Es más, no he oído a los lingüistas pronunciarlo. Vivaldi. Renquema. Ah, ok. Y no es Vivaldi, es Martín Vivaldi. Sí, Martín Vivaldi. Su primer nombre creo que es Gonzalo, ¿no? Creo que sí. Sí, Gonzalo. Su mamá lo llama Gonzalo, pero yo no tengo amistad con él, así que yo lo voy a llamar Martín Vivaldi. No sé si aún vive Martín Vivaldi, que alguna gente, por cierto, como es tan sencillo, lo menosprecia o menosprecia su obra porque, ay, no, que eso es para niños de la escuela primaria. No, no es cierto. Es muy sencillo y cuando uno tiene dificultad para comenzar con estos temas, bueno, es mucho mejor si le explican las cosas de manera sencilla. Si se lo Claro. explican de manera muy compleja, tiene mayor dificultad. Ya cuando uno empieza a comprender las primeras cosas, ya puede avanzar a los textos más complejos, ¿no? Estoy entrando en Canvas para ver el material que se refiere a la cohesión. Mm, voy a, voy a, voy a compartir la pantalla sobre esto porque no estoy seguro de que ustedes se hayan paseado por el archivo
de Canvas. ¿Lo han hecho? Sí, pero no me acuerdo de ese autor En que tú parte mencionas. termina, ¿no? Pues yo no, no mucho, en realidad. No, profe. Vamos a pasear un Yo he rato por revisado por ahí. encima. Ay, ¿dónde está aquí? No, esto no es. Mm, Mientras tanto, pueden ir pensando en otras preguntas. Ajá, aquí está. Esto es lo que veo yo cuando me meto en el foro o en los foros de lengua española 1, ¿no? Que seguro que es lo que ustedes ven también, aunque tengo entendido que la pantalla de los estudiantes tiene algunas diferencias, ¿no? Entonces, aquí en la columna de la izquierda, estoy señalando ahora, podemos entrar en este espacio que se llama, esta sección que se llama archivos, ¿sí? Y ahí está el material. Hay bastante material sobre todos los temas de los que se habla en lengua 1. Entonces, quiero ver. Les tengo que decir que los que empiezan con un corchete y el nombre de la materia y un año, fíjense que desde cuándo ando yo acumulando material que ahora he puesto aquí. En realidad es desde el 2005, pero bueno, este es del 2007. Fíjense que este otro es del 2012, 13, etc. Cuando vean uno que empieza así, y después viene el apellido del autor, y después el título del texto, ese lo puse yo. Además, aquí dice que lo puse yo, a mi nombre. Quiero ver el texto de Renquema. Entonces pongo aquí Renquema o Renquema. Ah, no, esta trampa no me la haga. A ver si fue que yo me equivoqué en algo aquí. Vamos a ver. Por Dios. Entonces, ¿cómo hago yo si estoy buscando material sobre esto? O sea, entonces en teoría o no está el archivo o está bajo un nombre diferente. Sí, parece que tuviera un nombre diferente o yo estoy deletreando mal el apellido de este señor. Miren, este es un texto, este que estoy señalando ahora, que es el que me apareció cuando puse la palabra introducción. Un texto que en la semana pasada quería mandarles a ustedes. Está ahí. Brevísima introducción a la escritura académica de un tal Malaver. Tipo medio loco, pero ese texto está bien. Oye, ¿y qué habrá pasado? Porque me eliminaron a Renquema de ahí. Puede ser también que tiene, sí, tú lo dijiste, otro título, otro nombre de archivo. Bueno, entonces lo tengo que buscar y ponerlo en el archivo ahí porque hace falta ahí. Muy malo que no. ¿Qué otra cosa tienen por ahí, muchachos? Lo encontré en mi computadora. ¿Lo ven? Eh, ¿Ven eso que No, tengo yo? Que dice Jean Renkema, Introducción a los estudios sobre el discurso. no, No, Ok, No, ok. profe. no, Ok, es No, que, no. no, no, profe. es que lo estoy viendo en mi computadora. Ah, ya, Eh, Aquí está. Es una fotocopia escaneada. profe. Dígame. Ahora sí lo deben estar viendo, ¿no? Sí, sí. sí, Profe. Sí, Dígame. sí, sí, lo estamos viendo. Ok. Cohesión. Ah, no.
Como es escaneada, no lo voy a poder encontrar así. Entonces vamos a buscar el capítulo 4, que es el que yo recuerdo que se trata de esto. Trata de esto. Estos son los eruditos que participaron en el libro. Ajá. Es el capítulo 4, ciertamente. Aspectos formales. Y más específicamente el apartado 3 del capítulo 4. Comienza en la página 55. 55 aquí. Bueno, la página 55 del escaneo no tiene que ser la página 55 del libro. Fíjense cómo en realidad es la página 60. Entonces vamos a la 55 del libro. 55. Existen 5 tipos de cohesión. Sustitución es el reemplazo de una palabra o grupo de palabras o de un segmento de oración por una oración comodín. El lector u oyente puede completar el elemento correcto basándose en lo precedente. Por ejemplo, estos bizcochos están duros. Consigue unos frescos. Ahí donde dice unos, no hace falta que nos repitan la palabra bizcocho. Que hubiera podido decir, consigue unos bizcochos frescos. No nos hace falta porque nos queda claro de la oración anterior. Voy a ir rapidísimo con esta. La B, la segunda estrategia de cohesión, o el segundo mecanismo de cohesión se llama elipsis. ¿Qué significa elipsis? Omisión, ahí lo dice. La elipsis es la omisión de una palabra o de una parte de una oración y está estrechamente vinculada con la sustitución. La elipsis puede describirse como la sustitución por el elemento cero. En el caso de la elipsis, la división que se utiliza normalmente es la misma que la que se aplica a la sustitución. Porque, bueno, que yo lo estoy haciendo más rápido que él. Fíjense en los ejemplos. Estos bizcochos están duros. Aquellos están frescos. Aquellos que, bizcochos, no nos hace falta que nos lo digan. Aquí se sustituye, en sustitución, se sustituyó bizcochos por unos, ¿no? Eso es sustitución, por un pronombre. Y aquí en la B, en la elipsis, simplemente se eliminó totalmente la palabra que se refería a bizcochos, ¿no? En la referencia, que es el tercer mecanismo, se dice que es el acto de referirse a un elemento anterior o posterior y manifiesta relación semántica. Veo que Juan está aquí, es el ejemplo, el 17. Veo que Juan está aquí. Él sigue siendo el mismo de siempre. Con el pronombre él, estamos haciendo referencia a Juan. Ella ciertamente ha cambiado. No detrás de Juan. Me refiero a Karina. Ya cambiaron de referente, entonces ya lo llaman de otra forma. Ella. No se puede referir al mismo al que se refería. Refería, referencia. No puede referirse al mismo al que se refería antes, entonces se refiere a otro, a Karina. Conjunción. El cuarto mecanismo. Es una relación que indica la manera en que la oración o proposición siguiente debe vincularse con la oración o parte de oración anterior o posterior. Aquí eso está subdividido y existe la conjunción por adición, además de ser ruin, también es resentido. Por causalidad, el hoy no va, perdón, él, por eso hace falta la tilde. Él hoy no va a la escuela porque está enfermo. Ese porque, esa palabra, esa conjunción porque le da cohesión a la oración porque nos da una causalidad. También existe la de temporalidad. Después que repararon el automóvil, pudimos continuar nuestro viaje. También lo podríamos decir al revés. Pudimos continuar nuestro viaje después que repararon el automóvil. Las locuciones que se refieren a tiempos le dan cohesión al texto.
Y bueno, después existe la cohesión léxica, que esta es de la que estamos hablando desde hace rato. El examen ese que les presenté ahí, que utilicé como ejemplo, es un ejemplo de cohesión léxica. Casi todas los mecanismos de cohesión que aparecían ahí eran de cohesión léxica. La cohesión léxica no se refiere a las conexiones gramaticales y semánticas, sino a las conexiones basadas en las palabras empleadas. Pueden distinguirse dos tipos de cohesión léxica: la reiteración y la colocación. La reiteración incluye no solamente la repetición, sino también la sinonimia. Recuerden de que algunas palabras se repetían y eso le da cohesión al texto. También algunos conceptos se repetían, pero utilizando sinónimos. Y eso nos da cohesión léxica. Bueno, aquí está la repetición, la sinonimia, hiponimia, metonimia, antonimia. Y la colocación, esto que voy a poner ahora en la primera, ahí, la colocación, el segundo tipo de cohesión léxica se refiere a la relación entre las palabras, las cuales a menudo se dan en los mismos entornos. Algunos ejemplos son oveja y lana, congreso y político, escuela y alumno. Están colocadas cerca una de las otras. ¿Se acuerdan cuando decía universidad, estudio? Chocolate, comer. Corazón, enfermedad cardiovascular. Esas palabras están colocadas unas cerca de las otras. Y eso da cohesión léxica. En conclusión, deben mencionarse algunas consideraciones sobre las diferencias entre cohesión y coherencia. Esta es la respuesta que teníamos que haber leído a la primera pregunta para contestar la primera pregunta de cuerpos. La cohesión siempre trata las conexiones evidentes en el discurso. Sin embargo, en muchos casos existen conexiones entre oraciones sucesivas que no resultan notorias en los elementos del texto. A esto se denomina coherencia. Vamos nuevamente al ejemplo 22, etcétera, etcétera. No resultan evidentes dentro del texto las relaciones de coherencia, porque tienen conexión con el exterior del texto. Vamos a ver otra vez el ejemplo 22, dice él. 22a. Además de ser ruin, también es resentido. Vamos a ver. Veamos nuevamente el ejemplo 22a, sin la conjunción, para ilustrar este efecto. Él hoy no va a la escuela, está enfermo. El vínculo entre estas dos oraciones descansa en el conocimiento, en este caso, de que estar enfermo puede ser el motivo de una ausencia a la escuela. A partir de este conocimiento, es posible hacer la conexión entre estas dos oraciones. La coherencia, por tanto, consiste en una conexión basada en el conocimiento que está en la mente del lector o el oyente. La manera como este conocimiento puede jugar un papel en la lectura y la escucha se ilustrará en el capítulo 14. Estamos en el capítulo 4. Bueno. Ajá. Miren lo que dice aquí acerca de la etimología de la palabra texto y textil. A ver, yo les voy a mandar este libro para que lean con detenimiento de la página 55 hasta la 50 y más o menos hasta esta. Hasta la 59 parece. No, esto sigue. Y hasta la 60. 55 a 60. Esto es una ilustración sencillísima de los mecanismos de cohesión. ¿Les convendrá más que lo mande por WhatsApp o por correo? Creo que por correo sería Por mejor. correo. Muy bien. Sí, por correo, así no se pierde. Yo normalmente lo querría por correo, pero
querría por correo, pero me da la impresión de que últimamente la gente siempre prefiere más el WhatsApp. ¿Y se puede saber dónde tengo yo esto? Ah, save, para saber dónde está. Dios mío. No sé dónde está. Ustedes tienen todas las direcciones de todos, ¿verdad? No. No. Ay, lo No. dijiste tarde. No quieren que nadie sepa sus direcciones, ¿verdad? Ah, no, no, no sabemos. Ah, no, no me importa. No, tampoco. No, sería bueno que las tuvieran, las direcciones unos de los otros, porque siempre uno dice, caramba, ¿a quién le puedo preguntar tal cosa? Voy a llamar a Rodríguez. Ay, no tengo la dirección de Rodríguez. Hola, chicos. Aquí va el libro El pana Renquema. Es que se llama así. Daus Edgardo. Ajá. Vamos de Zoom. ¿Qué más cuento? Otra cosa les llama la atención. No los veo. Ajá, aquí están. Bueno, nos vemos la semana que viene. Si no hay más preguntas, si no hay más comentarios. Papá, tengo Creo una pregunta. Este, Tengo que amenazarlos con que me voy. ajá, hay una parte en que la profesora en el video dice que la estructura del texto está, o sea, es de la siguiente, o sea, palabra, oración o enunciado, párrafos y texto. ¿Por qué la estructura del texto está el texto? No ¿Por qué la entiendo. estructura del texto qué? Está el texto. Ah, sí, parece redundancia. Bueno, quizás no sea estructura la mejor palabra. Quizás sea eso la jerarquía. Y tendría que haber comenzado quizá con fonema o con monema. Y después de monema, eh, palabra. Y luego sintagma. Y luego oración. Y yo metería ahí idea, pero esa es mucho más intangible que las demás. Y después párrafo, sí. Y la jerarquía mayor en todo ese camino es texto. En realidad no es estructura, en realidad es como los grados que va siguiendo la lengua para construir mensajes, para construir discurso, para construir comunicación. La estructura más grande que tenemos es el texto. Hay una estructura menor que será el párrafo, porque un párrafo es una estructura, un texto es una estructura. Luego más reducido, más reducido que párrafo será la oración, es una estructura. Está formada por un sujeto y un predicado, y el predicado está formado por el verbo y los complementos. Y el verbo está formado por la raíz y la desinencia, etcétera, ¿no? Y todo eso está formado por minúsculos elementos que son los sonidos.
Bueno, en la escritura no son sonidos, son grafemas, son morfemas, lexemas, etcétera. En realidad, cada uno de esos nombres que leíste son estructuras. Y quizá debamos decir la jerarquía. La jerarquía mayor es el texto. Sí, quisiera añadir que en el PowerPoint ¿Sí? explica justamente eso, que aquí los llaman planos. Está el plano gramatical, que son las Sí. proposiciones más pequeñas, y las macro proposiciones, que son párrafo, texto, todos esos, pues. Muy bien, muchas gracias. En lingüística existen también los planos o niveles de análisis lingüístico que deben coincidir con estos del texto. El nivel fonológico, que es puramente hablado, el nivel léxico, el nivel sintáctico, el nivel, eh, me falta uno, y al final se llega al nivel pragmático, que es el que tiene que ver con la comunicación, con cómo sucede la comunicación. Entonces me gusta la palabra plano, está muy bien. Y entonces, la semana que viene me voy a asegurar de que no estén tan callados. Profe, ¿qué idiomas habla usted? Margariteño principalmente y español. ¿No habla inglés? Ah, sí, inglés, sí. Mm. Yo estudié inglés y francés en la escuela, sí. Ah, y también estudié español, como están haciendo ustedes. Uno siempre, cuando, cuando, cuando alguien que no tiene nada que ver con esto pregunta, uno siempre menciona inglés, francés y español. Y alguna gente sonríe, incluso se ríe cuando uno dice español, pero siempre tengo yo que salir y decir, es el más importante que he estudiado, porque es el mío. Eh, y es el que traduzco lo que quiero, lo que me piden traducir. Tengo que conocerlo incluso mejor que los otros. Y es más difícil conocerlo, porque es el que he hablado toda la vida y me siento seguro con él. Y entonces eso conduce al engaño, conduce al error, porque uno, confiando que es el idioma que conoce desde que es pequeño, uno dice, no, tú bien así. Y cuando se pone a profundizar en ese punto, a veces uno descubre que ahí había una cosa que uno no había entendido bien en la lengua hablada. No lo había deducido bien, o que en general no se usa de manera formal. eh, si uno está escribiendo formalmente, es mejor ponerlo de otra forma y cosas así. Entonces, el idioma más difícil de estudiar es el idioma de uno, el idioma materno. Y fíjense, no soy profesor de inglés, no soy profesor de francés. Tenemos 1, 2, 3, 4. Ah, ya cambió. 4 por 3 más 2. Mucha gente. El año pasado ya yo estaba acostumbrado a sesiones de estas con 3 o 4 estudiantes. Y a veces era uno solo. Y a veces no era ninguno. A veces no venía nadie a la clase. Una señal de lo aburrido que soy. Bueno, chicos, entonces, nada más. Faltan menos de 9 minutos para esta tanda, digamos. No es que faltan 9 minutos para terminar. Terminaremos si no hay nada más que conversar, pero en 9 minutos pueden hacer preguntas. A ver, Pues es que como... Patricia, que quitaste, pusiste el micrófono. Perdón. Ahora es Cuervos. Dime. Ah, no, nada, no, es que simplemente iba a decir que como no he visto ninguno de los videos, pues no puedo añadir más de lo que, del material tipo
la presentación PowerPoint porque, bueno, ahí todo me quedó claro. No sé de qué usted habla en el video en específico. Qué lástima, El, te has perdido el mejor video que vas a ver esta semana. yo lo estaba viendo y él estaba hablando de los tipos de párrafos. Sí. Ok, ok. Y en ese video también explico, bueno, creo recordar que lo explico porque ese video es del 2018. Em, También explico con bastante detalle, me parece a mí, el mecanismo que normalmente se utiliza o que aconsejan los teóricos, las personas que estudian este asunto, los especialistas, el mecanismo, la estrategia que es más recomendable para construir párrafos claros, párrafos ordenados, que tengan cohesión, que tengan coherencia, y que tengan las ideas bien jerarquizadas, que esté cada idea en su lugar, ¿no? Para que cuando uno se ponga a escribir, ya no tenga tropiezos y termine pronto. Es un método, por cierto, también muy bueno para cuando uno tiene, por ejemplo, un examen. Si no le dicen que tiene que escribir 14 páginas en una hora, uno dice, no, no se puede. Sí se puede. Existe. Los profesionales tienen formas de hacerlo. Usted le dice, por ejemplo, a un zapatero que tiene que hacerle un zapato en una hora. Yo me asusto si me dicen que tengo que hacer un zapato en una hora, pero un zapatero dirá, ya sé cómo voy a hacer. Nosotros tenemos que saber cómo hacer si nos piden 14 páginas para una hora. Eh, si nos dicen que tenemos que hacer una torta y que tiene que tener un dibujo de una ballena encima, eso no es conmigo, señor, en la tienda del lado. Vaya, allá está una señora que sabe hacer torta. Yo sé escribir. Bueno, entonces, chicos, digo que en ese video explico con bastante detalle esa fórmula, digamos, ese mecanismo, eh, ese mecanismo que utilizamos siempre para armar los textos antes de escribirlos, armar la estructura, ahora sí cabe la palabra estructura, hacer una armazón de cómo va a ser, como un esqueleto de cómo va a ser el texto, de manera que cuando estemos escribiendo eh, no nos desviemos, no nos vayamos por la rama, no nos detengamos en detalles inútiles, no nos demoremos demasiado en buscar datos, no nos repitamos, porque si el texto va a quedar escrito no nos hace falta repetirnos. Eso es cuando uno habla, que repite y repite y repite las cosas. Pero cuando está escrito, usted no tiene que repetir nada. Bueno, si hace muchísima falta, claro que sí, pero usted no tiene que repetir nada. Si el lector quiere volver a oír eso, bueno, que vaya a la página donde está escrito, ahí está, lo puede volver a leer. Y uno puede hacer referencia a eso, ¿no? Puede decir, vaya a la página 3 haciendo utilizando el mecanismo de referencia, que es de cohesión. Entonces, ese mecanismo que se llama plan de texto, también lo explico ahí y es utilísimo, no en lengua española, en toda la universidad, en todo lo que vayan a escribir en toda su vida. Siempre hacer un plan de texto es lo más sabio que uno puede pensar, porque esto le deja claro antes de comenzar a escribir por qué caminos nos vamos a ir, qué detalles en qué detalles nos vamos a detener y en qué detalle que está ahí cerquita no nos vamos a detener. Para no perder tiempo, para no perder espacio, para no distraer al lector, para no irnos por donde no es, lo cual es una debilidad de un texto. Un texto que comienza hablando de un tema y de repente al mencionar un detalle te vas por el paréntesis, pasas 7 páginas hablando de ese detalle que no tiene que ver con el foco de atención. Eso es un error, ese texto no está bien. Eh, Planificando el texto uno puede evitar esos errores, esas digresiones. Digresiones, mira, voy a hacer una digresión al mencionar la digresión. Digresión, no se dice disgresión. Bueno, eso es de lo más importante que hay. No es que sea lo único importante. De las cosas más importantes que hay en ese video, el de Malaber. El de Ahumada tiene otras cosas buenas. Pero esto del plan de texto es de lo mejor que pueden aprender
en esta materia o en cualquier otra. Yo sé que en inglés también hacen mucho énfasis en eso. En las otras materias no sé. A ver, 2 minutos 49 faltan. Ahí cabe otra pregunta, otro comentario, otro chisme. Si quieres pasamos a la fase de chisme, no hay problema. Coño, chisme, verga, no tengo chisme ahorita. Ay, tú sí eres aburrido, chico. Cuente un chisme usted. Mire, cuando dije chisme sí se animaron. Está bien, ya. Profe, es que no sabemos qué decir. No, Sí. está bien, eso me parece bueno, tú sabes. Me parece bueno Sí. porque significa que lo han comprendido todo. También puede ser No, malo no, en porque es mi que no han caso. leído nada. No, en mi caso fue porque no leí nada. Ah, Ay, coño. bueno, pero ¿Qué seguro que más? cuando se pongan a revisarlo, lo que pasa es que es muy pronto en la semana, es muy pronto. Sí. Sí, Y eso cuando se sí. pongan a revisarlo, seguramente se acordarán de algunas cosas que hemos dicho hoy y se Sí, aclararán. sí. Sí. Y además, siempre pueden chatear y todo eso. Y ese tema no es del otro mundo, no es excesivamente complejo. Me estoy acordando de una deuda que tengo con ustedes. Me dije, por una intervención que hizo Cusatti el otro día, el viernes, me dije que iba a hacer un ejercicio sobre las proposiciones subordinadas, las adjetivas, las sustantivas y las adverbiales. Es más, pensé, ya después de que terminé de hablar con ustedes, pensé que me iba a grabar a mí mismo escribiendo eso en una pizarra o en una hoja de papel para explicarla con más detalle, porque la explicación que hice el otro día era con la imaginación. Y entonces tengo esa deuda con ustedes, no, especialmente con Cusatti. Esta semana sí lo hago. Profe, y más o menos, No sé, no sé. Anda, termina la pregunta para que tú veas que los la temas respuesta es que del no sé. examen. O sea, sé que usted no está haciendo el examen, pero los temas del examen vendría siendo de la semana. Estas últimas tres, las tres que han pasado después del primer examen. Ok. O sea que Ah, ok. entra incluso el párrafo, que me parece medio, yo creo que yo no lo incluiría, pero no estamos en la presencialidad, que es cuando cada profesor decide esas cosas.